Comunicación integral. Buenos días, niños, bienvenidos a una clase más de comunicación. El día de hoy vamos a ver el tema de la exposición. Vamos a ver qué cosa nos dice el concepto. Muy bien, vemos que aquí nos dice que la exposición es la explicación de un tema. ¿Sí? Nosotros vamos a explicar un tema. ¿Qué tema? ¿Y para qué? Pues dice que nos va a explicar un tema y tiene como fin informar de una forma rigurosa y objetiva sobre este tema. Para realizar una buena exposición se deben considerar los siguientes aspectos. Muy bien, vamos a ver qué aspectos se debe considerar en la exposición. Primero, dar un mensaje bien elaborado. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje que vamos a dar tiene que estar bien trabajado, bien redactado, ¿sí? Bien pensado. Y para esto, pues, tenemos que organizar la información que vamos a transmitir, que nosotros vamos a exponer, ¿sí? Entonces, organizamos bien la información para poder dar un mensaje bien elaborado, bien trabajado, que se entienda. Para esto, nosotros para poder transmitir lo que queremos exponer del mensaje, tenemos que emplear palabras que pueda entender el público. Eso quiere decir que cuando nosotros expongamos en el salón o en algún otro lugar, tenemos que usar palabras que las personas entiendan, ¿sí? Palabras para que ellos puedan comprender, porque la finalidad es la explicación de un tema, ¿sí? También podemos adoptar una adecuada postura del cuerpo. Obviamente cuando hacemos una exposición tenemos que estar frente a las personas, ¿sí? En la parte de al frente, al lado de la pizarra. Entonces no podemos estar parados muy rígidos, muy derechos, o mirando al piso, o distraídos, o con la mano en los bolsillos. Tenemos que mantener una adecuada postura del cuerpo, ¿sí? Y también debemos hacer uso de la entonación y del volumen de la voz apropiado. Para hacer una exposición, nosotros nos paramos al frente y obviamente vamos a estar en un salón grande. Entonces tenemos que hablar fuerte, hablar claro, pausado. No podemos pararnos y hablar despacito, que nadie escucha, que la persona del último no oiga. No podemos hablar muy rápido para que nadie entienda. Entonces tenemos que hablar y entonar bien, ¿sí? Con el volumen de voz apropiado y la entonación correcta. También debemos mantener el contacto visual y la dirección de la mirada para que la audiencia se sienta acogida. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hagamos una exposición tenemos que mirar al público, a las personas que están frente a nosotros. No podemos estar mirando hacia arriba, hacia el techo, porque no se daría o se notaría como si no estuvieran hablando con nosotros, ¿no? Si fuésemos el público, ¿sí? Debemos de mirar y compartir miradas, a la hora de exponer, compartir miradas con el público para que se sientan que estamos hablando con ellos, ¿sí? Y también usar apoyos audiovisuales, ¿sí? ¿Cuáles son los apoyos audiovisuales? Imágenes o visuales, carteles, nuestras diapositivas o nuestros papelotes que usamos en el salón, ¿sí? Las presentaciones en programas de computadora, dícese un video o dícese el PowerPoint, ¿no? Como ¿sí? Entonces, estos son algunos aspectos a considerar para realizar una exposición. Entonces vamos a repasar. La exposición es la explicación de un tema, pero de forma oral. Nosotros vamos a hablar, lo vamos a explicar, vamos a hablarlo. No vamos a presentar un documento o una tarea para que el profesor o los alumnos lo lean. No, nosotros vamos a explicarlo, vamos a explicar el tema. Dice que contiene esta la exposición, el fin es informar de una forma objetiva y rigurosa sobre un tema, ¿no? Entonces, para eso nosotros exponemos un tema, para informar, dar a conocer la información del tema.
Entonces, ya sabemos que para realizar esta buena exposición debemos considerar dar un buen mensaje elaborado, tenemos que trabajarlo, armarlo, estudiarlo, investigarlo. Debemos organizar la información, qué cosa va primero, el concepto, después los ejemplos, ¿no? Debemos emplear palabras que se puedan entender, palabras fáciles. Debemos adoptar una adecuada postura del cuerpo, pararnos frente, muy bien parados, muy bien en la parte del centro de la exposición del salón, no podemos estar en una esquina o atrás, tenemos que estar siempre al frente. Hacer uso de la entonación y el volumen de voz apropiado, mantener contacto visual, ¿sí? Con las personas o con el público, y apoyarnos obviamente de nuestros objetos audiovisuales, de nuestros papelotes, de nuestros videos, etcétera. Muy bien, continuamos. Miren, dice, observo la escena y luego respondo. Vamos a ver cuál es la escena. Miren, ¿qué tenemos acá? Dice, voy a observar la escena. Yo veo aquí un grupo de niños, estudiantes. ¿Por qué? Porque los veo en un salón. ¿Y por qué digo que están en un aula? Porque hay carpetas, hay niños sentados y hay dos niños al frente en una pizarra. Veo que están en una exposición y el tema es animales de la selva, ¿correcto? Y no solamente veo el título, sino que también veo la figura, veo la selva, ¿sí? Veo árboles, una pequeña fuente de agua, me parece que es un otorongo jaguar, ¿sí? El título, y veo que ellos están exponiendo. ¿Por qué? Están frente, están mirando al público, están de pie y acá los niños están sentados. Muy bien. Primera pregunta, dice, ¿de qué trata la exposición de los estudiantes? Pues aquí yo veo que habla de la selva, no, de los animales de la selva, ¿sí? Ellos están hablando de los animales de la selva propiamente, ¿no? No están hablando de animales domésticos, ¿sí? Ni de animales del zoológico, sino de la selva. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de la exposición? Yo creo que el propósito de esta exposición es dar a conocer acerca de la fauna, o sea, de los animales que viven en la selva, ya sea para su conservación, para su protección, ¿no? Para conocer los animales de la selva. Muy bien. Dice, ¿qué material o apoyo visual utilizan para explicar el tema? No solamente ellos hablan de los animales de la selva y les cuentan a sus compañeros. Vemos que aquí tienen un papelote o un afiche grande, ¿sí? Donde se encuentra el hábitat, o sea, el lugar donde viven, y los animales, ¿no? Acá parte de la fauna y de la flora. Vemos unos guacamayos, me parece, y el otorongo. Entonces, este es el apoyo visual que están utilizando. Un papelote, ¿sí? O un afiche. Muy bien. Bueno, vamos a tener que desarrollar la página 70 del libro de actividades respecto a este tema. Muy bien, eso para recordarles. ¿Cómo me siento antes de una exposición? Miren. Para una exposición uno siempre se va a sentir nervioso, con miedo, ¿no? O va a tener un poco de vergüenza. Que no se debería de tener ni miedo, pero sí siempre se van a sentir nerviosos. Miedo no, van a sentir nervios. Eso es normal. Todo el mundo lo siente, ¿no? A veces van a exponer en el salón con 7 compañeros. A veces su salón va a ser de 20 compañeros. Y cuando ustedes sean grandes, ¿sí? Y tengan que exponer en un lugar público, pues es muy probable que tengan un auditorio de 100 o de 150 personas, o un aula de 50 o 60 personas. Entonces siempre se va a sentir uno nervioso. Pero esos son los primeros segundos, ¿sí? Pero ¿cómo me debo sentir para exponer bien? Entonces, luego de que uno comienza la exposición y obviamente uno ha elaborado su tema, uno lo ha trabajado, uno ha hecho los afiches o las diapositivas, uno ya conoce. Entonces, rompiendo el hielo del saludo y de la presentación del tema, uno se siente más confiado y tranquilo. ¿Sí? Muy bien. Así que cuando ustedes vayan a exponer y tengan nervios, es normal, todo el mundo los tiene.
pero después de los 3 o 4 primeros segundos uno va a estar más tranquilo y calmado. ¿Por qué? Porque sus compañeros van a estar atentos a lo que ustedes van a decir. Muy bien. Entonces, continuamos. Listo. Vamos a ver ahora el texto expositivo. Aquí ya no va a haber una exposición, ya no vamos a hablar, sino vamos a informar, vamos a escribir. ¿Qué dice el concepto? Dice que el texto expositivo presenta y explica un tema referido a fenómenos, hechos o sucesos de la realidad, ¿ya? Que son verificables y comprobables. Entonces nosotros vamos a hacer un texto expositivo de algo que existe, ¿sí? Y debe ser objetivo y no presentar ambigüedades, o sea, no puede tener contradicciones, ¿no es cierto? El tema no puede tener contradicciones. Por eso tiene que ser presentado de manera objetiva. No se puede contradecir, ¿no es cierto? Si hablamos sobre, por ejemplo, la contaminación ambiental, pues tenemos que ser objetivos respecto a eso. No podemos decir que de repente la tala de bosques o de árboles, en la exposición podemos decir que es de riesgo y después terminar diciendo que está bien el corte o la tala de árboles. Entonces sería una ambigüedad, no una contradicción. No puede haber ambigüedades. Muy bien, seguimos. Dice que el texto expositivo no se limita solo a proporcionar los datos, a informar sobre el tema, sino que también explica, ejemplifica y compara. ¿Sí? Entonces uno en el texto expositivo va a poner ejemplos del tema que está hablando para que todos puedan entender. Dice, por ejemplo, encontramos textos expositivos de temas como la contaminación ambiental y el cambio climático o la deforestación. ¿Sí? Entonces son los temas, en realidad son muchos temas en los cuales podemos encontrar textos expositivos que nos explican acerca de el tema. Y por último vemos que la estructura o cómo se arma el texto, ¿sí? Expositivo, va a tener tres partes. Primero la presentación del tema o la introducción, después el desarrollo y por último la conclusión. Muy bien. Entonces, continuamos. Dice, leo el siguiente texto y respondo las preguntas que están a continuación. Vamos a ver cuál es el texto. Uy, qué rico. Los anticuchos. Leamos. Seguramente habrás saboreado este plato bandera de nuestra gastronomía, preparado a base de corazón de res macerado en vinagre y ajipanca, asado a la parrilla, y que se sirve ensartado en un palito de madera que usualmente se consume a partir de la tarde. ¿Cómo se originó este platillo? Se cree que el término proviene del quechua anti-cuchu. Anti, Andes y cuchu, corte. O anticucho, uchu, potaje o mezcla. Los anticuchos, tal como los conocemos, se pueden rastrear en las crónicas del siglo XVI, cuando los conquistadores españoles llegaron al Perú. En esa época, el anticucho se le agregaron ingredientes europeos, como la carne de res, que reemplazaría a la de llama utilizada en la época del Imperio Incaico, y el ajo. Al respecto, la escritora Erika Fischer menciona que, de acuerdo con la tradición, los anticuchos se preparaban originalmente con la carne de llama y que al llegar los españoles los ensartaron con palillos a modo de brochetas. Para hacer más apetecible el corazón de la res, la aderezaron creando así este tradicional potaje. Muy bien. Aquí tengo este texto. Vamos a ver las preguntas. ¿Cuál es el tema que se desarrolla? Pues aquí el tema que está desarrollando no son los anticuchos. Ese es el título. Está hablando del origen de el plato, del origen, cómo es que nace. ¿Cuál fue el objetivo de escribirlo? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Está hablando de los anticuchos, del origen de los anticuchos. El objetivo de escribir este texto es saber la historia, de dónde proviene y cómo
es que se investiga y se cree que los españoles tuvieron que ver con eh, con el invento de este plato, ¿no es cierto? Y cómo cambiaron la carne de llama por la carne por el corazón de res, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, para recordarles que eh, hay que desarrollar la página 72 al 75 del libro de actividades. Muy bien. Entonces, vamos a vamos a con respecto a la tarea, vamos a ver, esta va a ser la tarea. Miren, sobre la exposición. En su tarea dice que tenemos que exponemos sobre un tema, ¿no es cierto? Vamos a usar el cursor de acá. Muy bien. Tenemos que exponer sobre un tema. Esta es nuestra tarea. ¿Listo? Esta es nuestra tarea. Tenemos que seleccionar uno de los siguientes temas. ¿Correcto? Puede ser propiedades del cereal andino, deberes del peatón, características de una raza canina. ¿Para qué vamos a hacer este taller? Para realizar una exposición. Entonces, ustedes van a decir, profesor, ¿sobre qué voy a exponer? La tarea dice sobre uno de estos tres temas. Primero que dice, investigo en libros, en periódicos o en internet acerca del tema elegido. ¿Correcto? ¿Sí? Luego organizo y escribo la información relevante, importante, ¿sí? La que yo quiero transmitir, la que me parece que las personas quieren conocer. Luego repaso mis apuntes y después voy a hacer mi borrador, ¿no es cierto? Voy a hacer la presentación, o sea, la introducción, luego el desarrollo del tema y terminamos con una conclusión, ¿sí? Luego que armo mi tema para exponer, pues no voy a presentar mi tema, sino voy a presentar mi exposición. Dice, me expreso con claridad, ¿sí? Variando mi entonación para presentar el tema de mi exposición. Empleo recursos visuales para darle claridad a mi exposición, ¿sí? Muy bien. Todo esto para la exposición. Entonces ahorita vamos a ver cómo se puede hacer o crear la presentación, ¿no? El tema, el texto para poder exponer. Muy bien, entonces yo en esta ocasión voy a elegir propiedades del cereal andino. Muy bien. Entonces vamos a ver. Un cereal andino que yo conozco y que me parece importante es la kiwicha. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, googleamos, buscamos información porque no vamos a ir a la biblioteca, no están abiertas ahora. Entonces vamos a ver información, aquí yo abrí una página ya. Miren, los beneficios de la kiwicha, todo acerca de la kiwicha, vamos a ir leyendo. Aquí para conocer el cereal, aquí vemos el plato con kiwicha, los granos son muy pequeños y acá nos dice qué es la kiwicha, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos haciendo nuestro trabajo y abrimos una página Word en blanco para ir escribiendo acerca de nuestro tema. Muy bien, lo vamos a hacer rápido, o lo voy a hacer de una manera rápida, ¿sí? Voy a hacer algo que no recomiendo, que es copiar y pegar, ¿sí? Entonces voy leyendo, ojo que tengo que leer, Dice que la kiwicha es una planta originaria del Perú, la cual se destaca por ser un súper alimento. Esto es importante, ¿no? Si yo quiero hablar acerca de la kiwicha. ¿Y por qué es un superalimento? Debido a su alto contenido en nutrientes, ofreciéndole múltiples beneficios para la salud. Debido a esto está catalogada como el mejor alimento de origen vegetal del consumo humano. Uy, esto me parece súper importante. Voy a mi hoja de Word, ¿sí? Entonces aquí, para ahorrar tiempo, no lo voy a teclear. Vamos a recortarlo así. ¿Listo? Muy bien. Ya lo tenemos allí. Perfecto. Sigo buscando entonces. Dice que la kiwicha es conocida científicamente como Amaranthus caudatus, ¿sí? Ese es el nombre científico. En la actualidad, otros continentes como Centroamérica, aparte de Europa, y África y Asia, también están cultivando este maravilloso alimento, ya que adopta fácilmente
en varias zonas, muy bien, climáticas. Sin embargo, el Perú sigue siendo el mayor productor. Muy bien. Sigo leyendo, sigo buscando información, ¿no? En relación a las características de la kiwicha, es una planta de crecimiento rápido, está hablando de la planta. Acá hay una información que me parece sumamente importante. Dice que de esta planta se utilizan todos sus elementos, tanto las hojas como las semillas, ya que ambas presentan importancia alimenticia debido a su valioso contenido nutricional. Tanto así que la NASA, ¿sí?, la utiliza como uno de los alimentos principales de la dieta de los astronautas. Uy, esto es importante. Miren, quiere decir que la kiwicha tiene un montón de proteínas, ¿no es cierto? Entonces vamos a coger esa parte también para poder exponer y darle a conocer a las personas, ¿no es cierto? Vamos a hacer una captura, no vamos a copiar. Esto me parece súper importante de la kiwicha. Ustedes sabían que los astronautas en su dieta tenían incorporada la kiwicha para comer en el espacio, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. ¿Qué otra información? Aquí nos dicen que el Amaranthus caudatus se remonta a unos 4000 años atrás. Muy bien. Aquí está el nombre científico, ¿sí?, su división. Aquí está lo que queríamos saber, las propiedades de la kiwicha. Miren, propiedades de la kiwicha: es un superalimento que se resalta por su valor nutricional. Entre ellos su alto contenido de proteínas localizadas en sus granos. Miren, son granos pequeñísimos y tiene mucha más proteína en comparación con el arroz, el centeno y otros. ¿Ustedes conocían la kiwicha? ¿Ustedes sabían que tenía más proteínas que el arroz? ¿Sí? Miren, asimismo en sus semillas se encuentran los 8 aminoácidos esenciales para el organismo, convirtieron en una fuente de proteína ideal y muy completa. Entre ellos está la lisina, miren, la lisina, la cistina y la metionina. La lisina es un alimento que se busca mucho para el cerebro, ¿no? Para la memoria, ¿no? Por eso los estudiantes debemos consumir mucha kiwicha. Muy bien, esto me parece muy importante para que todos conozcan. Entonces vamos a ponerlo en nuestro texto, ¿sí? Propiedades de la kiwicha. Muy bien. Entonces miren, yo estoy armando mi exposición. Podría poner la figura, ¿sí? Miren, por otra parte, está compuesta de fibra dietética y sus vitaminas, dice, siendo esto mucho más saludable en comparación de la fibra que tiene el trigo y otros cereales, ¿sí? Es una excelente fuente de energía. Con respecto a las vitaminas y minerales, es reconocida por su concentración en minerales. Miren lo que tienen, destaca en calcio, tiene doble calcio que la leche, esto es importante, sí, potasio, cobre, hierro, fósforo. Incluye también vitaminas como la vitamina S y vitaminas del complejo B. Esto me parece interesante para mi exposición. Muy bien, continúo entonces. Miren, nuevamente voy a capturar para avanzar, pero ustedes tienen que leer, ¿sí?, y ordenar. Muy bien. Y por último, a ver, vamos a culminar ya. El valor nutricional, aquí está. Aquí está. Beneficios de la kiwicha, ¿sí? Miren, ¿para qué sirve? Dice, para la diarrea, infecciones parasitarias, como laxante de origen natural, para desinflamar la vejiga, equilibra la glucosa en la sangre para las personas con diabetes. Miren, toda esta información es importante para una exposición, ¿no? ¿Cuántos sabían eso? Muy pocos de repente. Ayuda a mejorar la memoria. Miren, con los aminoácidos que contiene, la lisina ya les había dicho, ¿sí? El consumo está recomendado para personas que hayan tenido una intervención quirúrgica reciente, o sea, para los que están recién operados, para los que se lesionan, ¿no?, jugando fútbol, ¿sí? Muy bien. Dice que el grano de kiwicha ayuda a eliminar el colesterol, a bajar de peso, miren, a controlar la presión arterial, ¿sí? Y ayuda al desarrollo óseo del bebé, o sea, del esqueleto, de los huesos del bebé. Toda esta información es relevante, es importante, ¿sí? Entonces la voy a
pegar en mi exposición como beneficios de la kiwicha. Muy bien. Entonces, miren, de esta manera ya yo tengo casi 2 hojas de exposición, ¿no? Que me van a ayudar para mi exposición, ¿no es cierto? Vamos a acomodarlo acá. Listo. Ya está. Entonces, todo esto es lo que yo voy a exponer. Este es el tema que yo voy a tener y vamos a contraer muy bien. Entonces yo voy a coger esto como un borrador, voy a ordenarlo, primero pongo la presentación, después las propiedades, qué cosa es la kiwicha y por último los beneficios. ¿Sí? Esta va a ser mi conclusión, después de que yo exponga que es muy importante, que es antiguo originario del Perú, ¿no? Que tiene propiedades y cuáles son los beneficios, voy a concluir para qué es útil. Entonces, ya con este pequeño texto expositivo, yo puedo presentarme y hacer mi papelote y presentarme al aula para hacer mi exposición. Ustedes van a hacer una exposición con su borrador, que este sería el borrador, ¿sí? Este sería el borrador de lo que ustedes van a hacer y van a exponer, y luego van a hacer un pequeño video de 2 minutos, donde me expongan el tema, ¿sí? Con un papelote de repente o simplemente con una pequeña figura. ¿Sí? Vamos a ver algo acerca de cómo puede ser. Miren acá, habla acerca de la kiwicha, ¿ya? Algo así. Vemos toda la información que nos está dando, nos está proporcionando esta persona acerca de la kiwicha, pero ella antes de hacer esta exposición, pues preparó su tema, ¿no? Preparó su borrador, su texto expositivo. Muy bien, niños, entonces, de esta manera, vamos a preparar nuestro texto, nuestra tarea, para poder presentar. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta aquí la clase de hoy. Que Dios les bendiga. Bendiciones.